Buenos días a todos. Bueno, me disculpo de antemano por mi poca pericia con esta forma de dar clases. Es la primera vez que experimento con la docencia virtual. Voy a, después de esta disculpa, me voy a presentar un poquito para, sobre todo, ponerlos en situación respecto a cuál ha sido mi trabajo hasta ahora y por qué razón he elegido estos dos temas que vamos a tocar estas 2 semanas, tanto el de víctimas como el de desaparecidos, y por qué razón además voy a trasladarles una serie de ideas que se encadenan de determinado modo. Y después, bueno, voy a cortar y voy a intentar apoyar esta pequeña clase o resumen de lo que ustedes podrían quizás intentar pensar alrededor de estas dos cosas en un audio que acompaña una exposición de un video de internet que ahora verán. Bien, como saben, soy Gabriel Gatti, soy profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco. Soy uruguayo, pero vivo en España hace muchos años, y las dos investigaciones de las que le voy a hablar, una sobre víctimas, la primera, y la segunda sobre desaparecidos, se han ido desarrollando estos últimos años de manera sucesiva, no en ese orden, sin embargo, y eso es lo que les quería contar y un poco poner también la cosa en contexto para que sepan leer lo que les cuento. La primera investigación que hice, me refiero a la primera investigación postdoctoral, que fue más o menos entre 2003 y 2008, fue sobre la figura del desaparecido en Argentina y en Uruguay, y quizás no tanto sobre las causas y procesos que llevan a la desaparición forzada, algo que ya había sido muy estudiado, sino sobre los mundos de vida que se constituyen alrededor de esa figura, de ese personaje difícil y singular que es el desaparecido en esos dos países, fundamentalmente en Argentina. Tras eso, y ya en España, o mejor dicho, más que en España, en Europa, lo que hemos hecho, y digo hemos porque ha sido una investigación hecha en equipo, ha sido un proceso largo de unos 5 años, entre 2010 y 2015, sobre el otro personaje del que les voy a hablar hoy, que es el de la víctima, tomando muchos elementos del trabajo previamente desarrollado en Argentina y en Uruguay, pero también incorporando cuestiones teóricas nuevas, sobre todo uno, y es fundamental esto decirlo porque pone en contexto la clase, que es el de la circulación internacional de una serie de figuras y de personajes y de conceptos y de categorías, algunas del derecho, otras de la militancia, en fin, otras de orígenes no tan claros y más difusos, figuras que digo que permitían pensar, tramitar, gestionar e incluso actuar políticamente o no en contra de o frente a la vulneración de los derechos humanos. Una de esas figuras es la del desaparecido, de la que no voy a hablar más hoy, va a ser la semana que viene que lo haré, y otra es la de la víctima, que sí, que va a protagonizar la clase de hoy. Me interesa poner esto en contexto para también quizás diferenciarme un poco de lo que he visto hasta ahora que han trabajado en este curso, que he visto, por lo poco que pude mirar, que ha sido muy activo, que han participado realmente mucho, pero que en muchas de las clases al menos de lo que se hablaba era de narrativas y procesos de gestión de situaciones de vulneración de los derechos humanos en espacios sociales concretos y en geografías concretas, por ser más preciso, en países concretos, en regiones concretas al menos, todas vinculadas con esa cosa llamada el ancho sur. En mi caso no es que desdeñe eso, ni mucho menos, pero no trabajo desde esa perspectiva, y lo que hago es ver cómo, eso es lo que comentaba ahora, distintos conceptos circulan por el mundo, van de aquí para allá, de allá para acá, atraviesan el tiempo y se instalan en distintos lugares del planeta, permitiendo que se gestionen situaciones que no tienen por qué parecerse demasiado, pero que se gestionan de maneras muy parecidas en ocasiones, porque la categoría que se utiliza para gestionar esas situaciones, aunque sean, vuelvo a decirlo, distintas, tengan alguna similitud. Es el caso de la figura de la víctima, o al menos es el enfoque que le quiero dar en lo sucesivo. Me he puesto en contexto mi trabajo, del cual pueden encontrar muchas muestras, mejores o peores, en textos escritos, algún libro y sobre todo muchos artículos, algunos individuales y otros en equipo. Les cuento los que les quería contar, como les digo, apoyándome en una
unas diapositivas que iré acompañando de una explicación corta, puesto que acompaña también esta explicación los textos que ya les envié. Bien, la clase de hoy se va a fundamentalmente concentrar en cuestiones que aparecen en este libro que tienen delante. Se llama Un mundo de víctimas. Es del año pasado, de 2017, y recoge el trabajo de un equipo muy grande de colegas, unos 15, que trabajamos aquí en España, pero también aparte de en España, en América Latina, o al menos viniendo de América Latina. El proyecto fundamentalmente se desarrolló aquí, donde vivimos ahora, que es en España. El libro está en Antropos, supongo que se puede conseguir fácil si lo buscan en los países en donde ustedes están habitualmente. El título de Un mundo de víctimas revela o da pistas de los elementos que queríamos trabajar, y que no son otros sino estos que otros autores mucho más reputados que yo y que nosotros, los del equipo, ya utilizaron años atrás para darle forma a una, si no una hipótesis, al menos a un diagnóstico de época que permitió proponer etiquetas totalizantes, de esas que nos gustan tanto a los sociólogos, como la de la era de las víctimas de Michel Viviorca, o la concurrencia entre víctimas de un colega belga que se llama Jomon, o esta otra de Sociedad de Víctimas de Guillaume Erner. La nuestra, Un mundo de víctimas, da cuenta también de un, si no de un cambio de época, sí de la necesidad de ser sensibles a una era, la nuestra, en la que, como dice Viviorca en esa frase que tienen aquí ahora adelante, la era de las víctimas tiene una cara inquietante, pues produce una ciudadanía inmadura que pone en el centro una identidad en cierto sentido negativa. Una época, digo, que en la que ha ocurrido que una figura, la víctima, que ha estado siempre viviendo o habitando o existiendo en las sociedades occidentales y probablemente en otras anteriores, aunque seguramente también con otros nombres, no necesariamente el de víctima, sino el de sufriente, el de doliente, el de padeciente, o otros muchos más. Hoy en día, sin embargo, ha abandonado ese segundo plano, ese territorio subalterno casi, y está ocupando el centro, hasta el punto, y es lo que Viviorca señala en esta frase, que en algunos casos ha ocupado el lugar del viejo y poderoso ciudadano. Viviorca, que es el autor de esta frase, siendo como es un sociólogo francés, está muy preocupado, preocupado de un modo nada optimista, por el destino de la sociedad de ciudadanos, al ver que este personaje, no nuevo, pero sí hoy cada vez más central, ocupa el primer plano de la escena. Algunas de las frases que están aquí detrás, o algunos de los razonamientos, perdón, que están aquí detrás, el de Chaumont en concreto, habla de la concurrencia entre víctimas, habla de que es tan exitosa la carrera de identidad y pública de las víctimas, que incluso entre muchas de ellas, en concreto en el caso de Chaumont, trabaja sobre las víctimas del Holocausto, muchas de ellas concurren o compiten, en francés concurrence es competencia, concurren por estar ocupando el primer plano de esa escena, puesto que concede la condición de víctimas reconocimientos no económicos, sino reconocimientos simbólicos y fundamentalmente de identidad, que antaño no concedían y que hoy además son particularmente importantes. Hay una vía que se puede explorar para trabajar sobre las víctimas, que es la que revela esta frase de Pilar Calveiro, que dice: lo que prolifera, dice ella, no es el discurso sobre las víctimas o cierta necesidad maníaca de construirse como víctima para encontrar reconocimiento, sino el hecho mismo, dice ella, de que hay víctimas efectivas, víctimas reales, víctimas de violencias radicales y proliferantes que sí tienen nombre y apellido. Lo que está diciendo aquí en este pasaje Pilar Calveiro lo hace, por cierto, en un monográfico de la revista de Estudios Sociales colombiana que edité yo mismo con una amiga y colega, María Martínez, hace un año. Les recomiendo porque hay mucho texto sobre este tema que vale la pena. Lo que hace, Pilar Calveiro en este fragmento es decir que la proliferación de víctimas no responde a una necesidad de reconocimiento de sujetos que en realidad no padecen sufrimiento alguno o sufrimientos escasos, sino que en efecto hoy en día, en una era de descontrol y de expansión
descontrolada, en efecto, de violencias de Estado y privadas, proliferan los dolores, prolifera el sufrimiento porque proliferan las violencias. Quisiera distinguirme de esa hipótesis, no porque no la niegue, creo que en el caso del diagnóstico de Pilar Calveiro tiene algo de cierto. La producción de ciudadanos ha cesado o al menos se ha frenado en favor de otras posiciones subjetivas, entre ellas la de la víctima, en parte sí, porque hay más violencias de las que antes hubo, pero lo interesante quizás sea constatar, al menos lo interesante para el tipo de sociología que estamos proponiendo, sea constatar que independientemente del hecho de que haya una causa que pueda responder a esto que Pilar Calveiro señala, hay también una sensibilidad cada vez más creciente por el sufrimiento humano como una forma de construir subjetividad. No necesariamente eso supone decir que detrás de eso no haya sufrimiento real, sino que hoy en día, en la medida que el sufrimiento se problematiza y que detrás de todo eso se genera un ejército enorme de sujetos que atienden el dolor ajeno, el dolor de los demás, ese dolor de los demás constituye una posición en la vida social que tiene más garantías de éxito y justamente de eso, de reconocimiento y de construcción de identidad de lo que nunca tuvo. En ese sentido, la hipótesis que hemos trabajado en este libro, En un mundo de víctimas, en la que por la que me voy a guiar en lo que sigue, es que el éxito de la figura de la víctima en el mundo contemporáneo responde, entre otras cosas, al hecho de que estamos en lo que Didier Fassin llama la economía moral del humanitarismo, es decir, que la condición humana en su posición sufriente, el hecho de que el ser humano sufra y la generación alrededor de eso, de esa problematización del sufrimiento humano, de todo, como decía antes, un aparato enorme, un ejército enorme de dispositivos de atención del dolor ajeno, micro, macro y meso, desde las Naciones Unidas hasta los másteres dedicados en todo el planeta a la atención de víctimas de catástrofes, pasando por el despliegue planetario, en muchos países ustedes lo conocen, de dispositivos, sujetos, ONGs que atienden a las víctimas de la guerra, de la transición, de la violencia de género, etcétera, etcétera, responde en buena parte a una efectiva y muy constatable expansión de una moral compartida en el planeta que tiene en el centro al humano roto. Eso es lo que sostiene Didier Fassin en varios de sus textos desde 2010 en adelante, fundamentalmente a partir de uno que se llama La razón humanitaria, si no recuerdo mal es el nombre de un libro que tiene él con Richard Rachman, que es otro colega suyo, franceses ambos, y es de ese razonamiento tienen una buena muestra en uno de los textos que les hice llegar. Lo que les voy a contar ahora es un argumento que voy a hacer necesariamente muy rápido para no irme del tiempo que me concedieron, unos 20 minutos más o menos, un poquito más probablemente, que es el que distingue entre lo que tienen en esa imagen que ahora tienen delante, entre un viejo y un nuevo espacio de las víctimas. Es una distinción sencilla, operativa, como todas estas distinciones que hacemos en sociología. Son más probablemente tipos ideales que realidades empíricas, pero en la medida que son tipos ideales, perdón que pasa la policía cerca de mi casa, en la medida que son muy adecuado el sonido de fondo, en la medida que son tipos ideales, pues reflejan tendencias. Tipos ideales decía, y que también en cierto modo o en una buena medida son también tipos históricos, es decir, marcan las líneas generales de la acción individual y colectiva en este campo, el campo de las víctimas en dos momentos que se pueden distinguir relativamente fácil. Uno es el siglo XX, básicamente el siglo XX, y otro es los últimos 20 años, no mucho más. El viejo y nuevo espacio de las víctimas refieren justamente a dos posiciones diferentes de ese personaje, la figura de la víctima, que probablemente, si no universal, sí tiene una existencia o nos acompaña desde hace un buen tiempo, nos recorre con nosotros la historia de la modernidad desde hace, por tanto, pues hace un par de siglos, pero ocupando lugares muy diferentes. En un primer momento, el viejo espacio de las víctimas, la víctima es siempre un personaje que está en el lugar de los subalternos, es decir, es aquel que, habiendo sido un ciudadano como los demás,
en potencia o realmente, sufre el ejercicio de una violencia que lo coloca fuera de ese espacio común que antes compartía con otros. A partir del momento que esa violencia se ejerce sobre él, se convierte en algo que se le ha llamado de muchos modos. Víctima es un nombre genérico, se le puede llamar sacrificado, incluso chivo expiatorio, a veces mártir, en ocasiones incluso adopta la forma del héroe, pero en todos esos personajes de los que estoy hablando, héroes, mártires, víctimas, siempre hay un denominador común entre todos ellos, que es el hecho de que ocupaban la frontera que separa al ciudadano común, es decir, aquel que pertenece al espacio social compartido por todos, el espacio de la ciudadanía, el espacio donde están situados aquellos que son o somos concebidos bajo la idea de lo normal, con capacidad de acción política, capacidad de organización colectiva, capacidad de desarrollar una vida, entre comillas, ordinaria, común, normal, y la frontera, digo, que separa a esos de los que ya no pertenecen a ese lugar. Cumple entonces la víctima una función, un rol clave en este tipo de arquitectura de la vida colectiva, la que hemos tenido hasta hace muy poco. Cumple el rol de determinar justamente cuál es la frontera que separa al ciudadano ordinario del que ya no lo es. Y en ese sentido la suya es una posición sagrada, en el sentido más, los sociólogos podrán entenderme, supongo, durkheimiano, determina las fronteras donde empieza y termina la vida social, ¿no? La víctima cumple una función, básicamente cumple una función. En ese lugar, por situarnos, podemos meter, en el caso de España, que es donde trabajo, las víctimas de ETA, pero en otros casos más cercanos en el tiempo y en el espacio a América Latina, el lugar que ocuparon las madres de Plaza de Mayo y las víctimas de la dictadura en los últimos años, probablemente hoy en día habría que revisar esa idea, pero en los últimos años del kirchnerismo en Argentina, o probablemente hoy en Colombia, está empezando a constituirse un personaje parecido con las víctimas de la guerra, las muchas víctimas de la guerra en Colombia, y bueno, y así habría que repasar caso a caso. Digo, en esos lugares, estas víctimas de las que hablo, vuelvo a decir, y otros muchos ejemplos más, ocupaban ese lugar sagrado de este personaje que determinaba las fronteras que separaban la ciudadanía de lo que queda fuera de la ciudadanía. Eran sujetos que habían sufrido violencias trascendentes, no solo en el sentido de importante, sino en el sentido que determinan la diferencia entre lo que es trascendente y lo que no lo es, y que con arreglo a ese lugar, a ese importante lugar, son pensadas como sujetos que son del orden de lo sagrado. Eso es algo que está cambiando, y empezó a cambiar en el caso español hace unos 15, hoy estamos en 2018, sí, 15 años, por efecto de varias razones que no viene muy al caso explorar ahora. Y en otros casos en América Latina los momentos de arranque son otros, pero en todo caso coincide con el fin del siglo XX y el principio del XXI. El cambio se nota en el trabajo de campo cuando uno lo hace en muchas cuestiones que surgen, que no les puedo contar ahora en detalle, no hay tiempo, pero sí que esa pregunta que tienen ahí, que identifica el lema de un congreso que se desarrolló hace un par de años aquí en el País Vasco donde vivo, que se hace la pregunta, víctimas todas iguales, todas diferentes, y pregunta a la cual en ese congreso se respondió que no, en absoluto, no todas las víctimas son iguales, y que sí, las víctimas tienen diferencias importantes entre sí. Creo que esta pregunta, como digo, determina un cambio de época. La pregunta la hace una fundación, se llama Fernando Buesa, no viene al caso explicar la historia, pero es una fundación que representa un lugar central en las víctimas de ETA en España y en el País Vasco, y que percibiendo que su posición de víctimas, ya digo, sagradas, sin ser cuestionada, sí va siendo cohabitada con otras víctimas de, por ejemplo, violencia de género, por ejemplo, accidentes laborales, accidentes de tráfico y un larguísimo, etcétera, se empiezan a hacer la pregunta acerca de que si todas esas distintas formas de sufrir equivalen. La respuesta que vuelvo a decir es que no. Y es que no, porque perciben que en efecto se está dando un cambio de época muy fuerte, que en el caso español se materializa en lemas. No voy a hablar de las historias que están detrás de esos lemas, pero en lemas como de una película sobre el 11M, sobre las víctimas del 11M, que convoca al todos íbamos a ese tren, es decir, las víctimas no son unos pocos,
sino es un cualquiera, es cualquiera de nosotros, todos íbamos en ese tren, o este otro lema de los bebés robados, otro caso, otra historia de la que tampoco voy a hablar, pero que quizás sí sea representativo de este nuevo cambio de época, o este cambio de época, perdón, en el que las víctimas dejan de ocupar el lugar exclusivo de los muy pocos a ocupar el lugar masivo de los casi todos. En este caso, el bebés robados también nos interpela de manera que nos dice que tú también, a ti te puede pasar, tú también, cualquiera de nosotros es una víctima. Esa idea, la de que cualquiera de nosotros eso puede ser víctima, la de que incluso, y ahí está un punto teóricamente muy interesante que en algunos de los textos que les pasé lo van a poder explorar, tanto en algunos míos como en de otros colegas como Ignacio Irasusta, que les han hecho llegar, pueden explorar esa idea. Esa idea de que el espacio de la ciudadanía, que antes era un espacio radicalmente separado del espacio de la víctima, uno estaba dentro, el ciudadano, otro, la víctima, estaba radicalmente fuera y por eso no era ciudadano. Y si el ciudadano era porque no era víctima. Eran dos espacios mutuamente excluyentes, de manera binaria probablemente, pero mutuamente excluyentes, y ahí estaba su peso, ahí estaba su funcionalidad. Eso ya hoy no se da. Más bien al contrario. Para ocupar el espacio de lo público, o sea, para ser ciudadano, para reclamar algo, para reclamar derechos, para construir derechos, para ocupar el espacio de lo político, la forma más, no solo más eficaz, sino incluso hasta más común de desarrollar agencia colectiva, suele ser la de colocarse, afirmaría contundentemente que casi que de más en más es, y hay razones históricas que se pueden explorar para estudiar eso y podemos trabajarlo. En este caso, vuelvo un poco a la idea. El espacio de la ciudadanía, un espacio que era hasta hace muy poco, en el viejo espacio de las víctimas, un espacio exclusivo del ciudadano y excluido para la víctima, hoy en día se da al revés. Es un espacio que está de más en más ocupado por personajes que antes no lo podían ocupar, justamente las víctimas. Es decir, hoy en día los ciudadanos son víctimas, o algo peor, o algo más complejo. Para ser ciudadano hay que ser víctima. Es decir, hay que ser al mismo tiempo dos cosas que son contradictorias entre sí. Eso es algo que con otra colega, con María Martínez, de las que le hablé hace un rato, hemos trabajado alrededor, construyendo una figura, un personaje, una figura teórica, pero más que teórica, es un tipo ideal también, es el tipo subjetivo ciudadano-víctima. En el caso español, se puede ilustrar empíricamente la expansión de esta figura, y este gráfico que les cuento es un gráfico muy banal, pero creo que bastante representativo de este hecho. Se puede estudiar, como digo, la expansión de esta figura y el crecimiento de este hecho, viendo algo muy simple, que es el número de asociaciones de víctimas registradas oficialmente en el Ministerio de Interior español y en organismos parecidos al Ministerio de Interior desde los años 90 hasta los años más recientes, que como ven, crece exponencialmente de unas poquitas, unas 10 apenas, hacia el año 90 hasta las 120, recoge ese gráfico, pero en este momento son 400 casi, que hay hoy en día. Coincide además, no voy a entrar en el detalle, pero coincide además esta expansión del número con una proliferación de una forma de legislar, es decir, de construir el espacio de la norma de convivencia ciudadana a través de leyes que interpelan a un sujeto que ya no es el del ciudadano o el habitante común y ordinario del espacio compartido, sino que es ese sujeto, pero ya no llamado así, sino llamado sufriente, padeciente, sujeto necesitado de reconocimiento, víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se legisla a través de la construcción de un problema que tiene siempre en el centro de ese problema, tiene un personaje que sufre, que ha padecido en el pasado, que padece en el presente, sea desde una comunidad étnica, pasando por un grupo asociado por parámetros de género, hasta sujetos que han sufrido o colectivos que han sufrido violencias del tipo que fueren. La lista que tienen aquí es una amplia lista de leyes que tienen a la víctima en el centro y que se traducen, lo que tienen ahí delante es una forma diferente de construir el gráfico que les contaba hace un ratito de la proliferación de asociaciones de víctimas. Se traduce en un dato que creo que es realmente muy significativo, que es mirando esas asociaciones de víctimas por el tipo de víctimas que agrupan, y viéndolo es sorprendente encontrar que son muy poquitas realmente las asociaciones de víctimas que uno puede reconocer como
como tales de acuerdo a los parámetros del viejo espacio de las víctimas, es decir, sujetos que han padecido violencias trascendentes, violencia política, violencia de género, violencias esas que uno reconoce como constitutivas del vínculo social más poderoso, y son enormes la cantidad de asociaciones de víctimas. En este caso está representada por el color celeste del círculo. Son enormes, como digo, las asociaciones de víctimas sin causa reconocible, y no miento, desde víctimas de árboles que se caen encima de los ciudadanos hasta víctimas de mordeduras de perro. Y como digo, no miento. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, 3 palabras voy a soltar y acabo con mi speech, porque pueden encontrar ilustración de todo esto en los textos que les mandé, y probablemente podamos discutir de algún modo esto virtualmente. O qué grandes fenómenos uno puede encontrar, no detrás de todo esto, sino como consecuencia de todo esto. Por una parte, uno del que voy a hablar la semana que viene cuando hable de la desaparición forzada de personas, al que voy a llamar circulación. Tiene que ver con algo que en algún modo les he adelantado en la presentación que he hecho de mí mismo hace un rato. Tiene que ver con el hecho de que la categoría de víctima circula por el planeta con una facilidad que antes no lo podía hacer. Circula al precio de la simplificación, pero circula. De tal manera que categorías que eran muy locales se desplazan kilómetros y años, incluso, es decir, se desplazan hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, y hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo en el espacio, llegando a facilitar el reconocimiento en el espacio público de sujetos que a veces no tenían ningún nombre para presentarse en ese espacio, gracias a la disposición en el mercado de sentido de nombres, de categorías, de figuras, que gracias, vuelvo a decirlo, a esa circulación planetaria de categorías asociadas a esto, al dolor humano, ahora sí tienen a su disposición. Es el caso de la categoría de desaparecido, no lo adelanto, la semana que viene lo voy a comentar, y en el caso español de la de víctima, por ejemplo, de víctimas de bebés robados. Es decir, conclusión de esta pequeña primera entrada, una de las consecuencias de esta expansión generalizada de la figura de la víctima, del nuevo espacio de las víctimas, es la circulación planetaria. Es algo que ocurre no solo localmente, sino internacionalmente, y por eso tiene ese éxito. La segunda consecuencia de todo este fenómeno es que viejas categorías de identidad, o sea, viejas categorías que permitían a muchos sujetos comparecer al espacio público y ser reconocidos en él y habitar ese espacio y militar, si será el caso, en él, y ser reconocidos como ciudadanos y tener una identidad en ese espacio, ahora son desplazadas, son incluso abandonadas y son sustituidas por la categoría de víctima. Lo digo de un modo más sencillo: sujetos que antes en el espacio público se presentaban como militantes, como luchadores, como gente que había padecido la violencia de Estado, o gente que había combatido contra el Estado. Digo estos ejemplos para facilitar el reconocimiento de ejemplos concretos en sus respectivos países, algo por lo que me gustaría preguntarles en el trabajito que tienen que hacer estos días. Digo, eso ahora está siendo en los últimos años todo simplificado alrededor de un solo nombre, que es el de víctima. En el caso español, que es el que conozco más, pero en el caso uruguayo podría ser lo mismo. Ha ocurrido con las víctimas del franquismo. Aquí tienen el primer congreso de las víctimas del franquismo. Analicen esa foto un rato, verán una enorme paradoja en el nombre de ese congreso. Es el primer congreso de víctimas de un fenómeno que se dio hace unos 80 años. El primer congreso fue en 2015, ahí estuve, esa foto la saqué yo haciendo trabajo de campo, y lo curioso era que en ese congreso, como en otras muchas instancias parecidas a esas, lo que se estaba presentando públicamente era una agrupación de sujetos que ya estaban agrupados hace muchos años. Lo que pasa es que nunca se habían agrupado bajo esa categoría, la de víctimas, que está a disposición de ellos en el mercado de sentido hasta hace muy poquitos años. Hasta ese momento, como digo, se presentaban en ese lugar, en el espacio público, a través de otros nombres, en concreto militantes, combatientes, etcétera, etcétera. Está pasando también ahora incluso en el País Vasco, de donde está extraída este titular de periódico, en donde los familiares de militantes de ETA o simpatizantes de ETA, de la izquierda, bueno, del ETA, como saben todos supongo, pero bueno, por si alguno lo supiese, es el grupo armado asociado al nacionalismo de izquierda, simplifico la historia, pero más o menos sería así,
cuyos militantes o simpatizantes nunca, les puedo asegurar, el trabajo de campo lo dice así, pero bueno, los que vivimos aquí lo sabemos, nunca se presentaban públicamente como víctimas, eran combatientes, básicamente combatientes contra un enemigo, el Estado español, que sí era él el generador de víctimas. En este caso, desde hace muy poquitos años también, sujetos que padecen violencia de Estado y forman parte de ese colectivo que es la izquierda nacionalista, se presentan al espacio público diciéndose víctimas y reclaman ser reconocidos como tales. También lo hacen en este cartel otros colectivos también de aquí de País Vasco que reclaman para sus deudos, son 43, un número que no recuerdo ahora de muertos por la represión policial en el posfranquismo, que jamás, vuelvo a decir, se habían presentado públicamente como víctimas y ahora reclaman esa condición. Se generan en los últimos años entonces titulares de prensa como este: Garzón pide a las víctimas de ETA que reconozcan a las víctimas del franquismo, es decir, aquellos que siempre han sido reconocidos como víctimas, las víctimas de ETA, deben ahora abrir la puerta de entrada de un espacio que ya no es suyo en exclusividad, el espacio de las víctimas, y permitir que en él entren sujetos que han sufrido lo mismo que ellos, violencias políticas, pero también permitir que en él, en ese espacio, el espacio de las víctimas, entren sujetos que han sufrido, a diferencia de ellos, violencias más, perdón la palabra, banales u ordinarias, víctimas de violencia de género, víctimas de violencia de tráfico, de accidentes de tráfico, víctimas de cualquier cosa en realidad, puesto que en el espacio público hoy se existe porque se existe en cuanto que víctima, ¿no? Segunda palabra, entonces, les había dicho que era la primera circulación. Esta segunda era una suerte de transferencia de identidad entre distintas categorías sujetos que antes existían por ser X cosa, ahora existen por ser víctimas. Y una tercera, de la que no voy a hablar apenas, pero que quizás ese titular que he puesto ahí en la transparencia, en la figura, en la diapositiva, les pueda dar una idea: es la envidia de pena. Es un juego de palabras con un viejo asunto freudiano, o llamado de otro modo el confort de la condición de víctima. Se multiplican los casos en los que se revela que la condición de víctima es paradójicamente una condición confortable, es decir, aunque haya un sufrimiento, aún habiendo un sufrimiento enorme detrás, un sufrimiento real y detrás, es cierto que esa condición de la que antes se renegaba, la condición de víctima, hoy, si no se busca, sí se ocupa de un modo que a veces interpela a quien lo ve desde fuera de una manera incómoda. Nos incomoda ver a las víctimas, nos incomoda ver que muchos sujetos habitan la categoría de un modo duradero, cómodo, desarrollando su identidad en ese lugar, y nos lleva eso a preguntarnos, o nos debería llevar eso a preguntarnos como científicos sociales, por qué es así, y probablemente es así porque lo que está ocurriendo es que esa categoría provee de una enorme cantidad de identidad, da identidad en el espacio público. Lo que hay ahí son dos casos de los que no voy a hablar. En fin, en definitiva, y termino ya con esto y me despido hasta la semana que viene con esta categoría: ciudadano víctimas hoy en día en el mundo en un mundo de víctimas, en el mundo de las víctimas, en el mundo en el nuevo espacio de las víctimas. Ciudadano víctima, como digo, es el lugar o la forma que ha adoptado hoy en día la ciudadanía, produciéndose hoy una extraña ecuación impensable hace muy pocos años, que es la que equipara víctima con la condición de humano roto, y ambas cosas con la condición de ciudadano. Ese algoritmo, esa ecuación antes no funcionaba así. Víctima era efectivamente así, un sujeto que sufre, por tanto era un humano roto, y por eso, por ser un sujeto que sufre, por ser en razón de ello un humano roto, era, si no expulsado de la ciudadanía, situado en su exterior. Y esa diferencia entre el interior y el exterior de la ciudadanía era la que marcaba justamente el sentido de la ciudadanía. Ciudadanía era el lugar donde estaban aquellos que no sufrían, los que estaban incluidos en sociedad. Y aquellos que estaban fuera eran aquellos que habían sufrido o sufrían algo y por tanto estaban excluidos de la misma. Se podía trabajar para incluirlos, pero estaban excluidos de la misma. Las víctimas estaban en ese espacio exterior. Hoy en día no, están justamente adentro. Y esa paradoja constituye ciudadano víctima, es decir, un sujeto que, porque sufre de ciudadano. Lo que tienen ahí son algunas frases del trabajo de campo desarrollado en España entre 2013 y 2015, que si las trabajan a fondo podrán ver que, dos cosas, podrán ver que en efecto reflejan tensiones
teóricas muy relevantes, muy significativas para entender hasta qué punto esto de lo que estoy hablando es central, y si las piensan también verán que frases equivalentes a estas se encuentran probablemente con esta forma o formas parecidas. Creo que se cortó, bueno, en fin, no estaba añadiendo nada más que una despedida final que la completo ahora de un modo más convencional con un vídeo con fondo de libros, muy propio de este tipo de cosas. Me disculpo de nuevo, ya les dije que no tengo mucha pericia en el trabajo con videos y en el explicar cosas a través de este formato. No creo que haya sido particularmente entretenido ni divertido ver unas imágenes que circulaban con un tipo hablando rápido detrás. En todo caso, bueno, creo que en esa sucesión de imágenes aparecía lo esencial de lo que quería contar. Intentaremos resolver alguna duda si las hay y si no, pues estupendo, y nos vemos de este modo extraño, peculiar y a distancia la semana que viene. Un saludo.